Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 5, pero no lo vamos a alcanzar a ver completo. Nos vamos a enfocar en la primera parte. Digamos que este capítulo se divide en 3 bloques. Hoy vamos a enfocarnos en el primer bloque. El nombre del tema es Sacrificio por pecados de omisión. El capítulo 5 inicia con 4 casos particulares de pecados de omisión. ¿Se acuerdan? Hay pecados de acción y pecados de omisión. Pecados de acción es aquello que hicimos mal. Lo hicimos, por eso es acción. Pecado de omisión es el bien que no hicimos. Ahí no somos culpables por hacer algo, sino por no hacer algo. Pecados de omisión es cuando no haces el bien que debiste haber hecho. Y es el primer caso en lo que hemos estudiado desde las leyes, el libro del pacto en Éxodo y todo, no se habían mencionado pecados de omisión hasta este punto. Así que nos vamos a enfocar en estudiar estos 4 casos. Sabemos que no estamos bajo la ley de Moisés, ¿verdad? No aplica para nosotros esta ley, sin embargo comunica el carácter de Dios. ¿Cómo quería Dios que su pueblo reaccionara cuando peca por omisión? De eso se trata lo que vamos a estudiar hoy. Y en el versículo 1 se menciona el primero de los 4 casos, pecado de omisión por negarse a declarar. Vamos al Levítico capítulo 5, versículo 1. Dice, si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Fíjate, negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó. Cuando lees esto, o en mi caso, a mí me hizo pensar en lo que vemos en las cortes o en los tribunales actuales, ¿verdad? ¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Y ponen la mano en la Biblia. Y entonces se supone que estás obligado a decir la verdad. Yo me quedé pensando, en aquel entonces, cuando eran llamados a testificar, alguien decía así, juraban sobre qué, o juraban por Dios, o de qué se trataba. Pues no es como en nuestro caso. Se parece, pero no es como en nuestro caso. Para poder entender aquí necesitamos ir al original y el contexto cultural para saber a qué se refiere con declarar bajo juramento. Leámoslo ese mismo versículo en la Reina Valera 60, por favor. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y aquí no habla de juramento, ¿verdad? Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. Entonces, la NBI nos dice negarse a declarar bajo juramento. La Reina Valera 60 es haber sido llamado a testificar. Y son cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el original? Bueno, lo que la NBI nos traduce juramento o bajo juramento y lo que la Reina Valera 60 traduce como testificar es la misma palabra hebrea ala o alá, que se traduce como juramento o adjuración. Yo no había escuchado esa palabra, adjuración, así que me puse a buscar qué es adjuración. La Real Academia Española dice que es imprecación. Adjuración es imprecación, me dejo en las mismas. Imprecación, vas al diccionario, dice el acto o la acción de imprecar. Bueno, ¿qué es imprecar? Imprecar, Real Academia Española. Fíjate lo que es imprecar. Proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Fíjate otra vez, proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. ¿Ese es un juramento? ¿Ese es un llamado a testificar? Eso es una especie de amenaza, ¿verdad? Cuando la Reina Valera 60 dice que ha sido llamado a testificar, no es que se le citara puntualmente o que se le invitara a acudir a dar su testimonio, sino que se profesaron palabras que le desean algo mal. ¿Por qué la NBI lo traduce como juramento? Bueno, en el contexto cultural eran llamados a testificar bajo pena de maldición. Fíjate lo que dice el comentario de Ellicots. Era deber de cada miembro de la comunidad ayudar a las autoridades a mantener la integridad de la ley divina. Por lo tanto, cuando se cometía un delito y los tribunales constituidos no podían llevar al delincuente por falta de pruebas, el juez dirigía un juramento solemne a los miembros individuales, a un distrito o a toda la comunidad.
Si después del tal conjuro cualquiera que conocía la ofensa no se presentaba para testificar lo que sabía, era considerado a los ojos de Dios como participante en la transgresión que había ocultado. O sea, hay un delito, pero no tienen pruebas del que lo cometió. Necesitan que alguien testifique, pero no saben quién vio. Entonces se hace una invitación, pero a la mala, ¿verdad? Bajo maldición, eres convocado a que vengas a decir lo que sabes. Y este primer caso es, alguien vio, alguien escuchó, pero no lo dice después de que fueron llamados, después de que se dijo a toda la comunidad que el que supiera dijera algo, o si no recibiría castigo. Si no lo hace sabiendo algo, entonces cae en esta categoría de pecado de omisión, porque no está haciendo el bien que debería hecho, o sea, no está yendo a decir lo que dijo. Pero necesitamos ver un caso. ¿Cómo sería esto? Tenemos un caso bíblico, dice la Biblia Cambridge. La madre de Miqueas pronunció un conjuro cuando le robaron 1,100 piezas de plata. Ella alzó la voz, según la costumbre de aquellos tiempos que se conservó durante mucho tiempo entre los árabes, alzó la voz llamando en nombre de Dios a todo el que supiera algo sobre el asunto para que lo revelara. Vamos a ese pasaje en Jueces, capítulo 17, versículo 1 al 2. Jueces 17, 1 al 2 dice: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1,100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. La maldición que pronunció cuando no encontraba sus monedas, dice: yo fui quien la robó. Era esta amenaza de que si alguien sabía y no decía, caería bajo maldición. Y es lo que hace que Micaías se atreva a decir que él se la robó. Vamos a otro caso en Proverbios 29, 24, pero en esta ocasión en la Reina Valera 60. Proverbios 29, 24 dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea, es su cómplice, tienen al ladrón, lo agarraron, pero no tienen evidencia en su contra. Llaman a todos bajo maldición, ¿verdad? Los conjuran. Digan, el que sabe algo que lo diga. Y dice, el cómplice aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Cuál era la paga del que sabía y no decía nada? Pues iba a ser considerado culpable. Y en este capítulo 5 se menciona cuál es la ofrenda que se debía de presentar. En este caso, si se daba cuenta de que tú mismo habías negado decir la verdad, cuando te sentías culpable por no haber dicho la verdad, entonces tenías que presentar esta ofrenda delante de Dios. Y obviamente tenías que ir a decir la verdad. No podías mantener oculta la verdad y luego ir a presentarte ofrenda. Eran las dos cosas. Veamos un caso más, porque esto fue lo que el sumo sacerdote utilizó para que Jesús hablara cuando lo estaban juzgando. Vamos a Mateo 26, versículos 59 al 64. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pausa, esa es la imprecación. Está haciendo referencia al Levítico cuando dice que se conjure o se amenace de que si sabes algo tienes que decirlo, si no vas a ser considerado cómplice. Es lo que el sumo sacerdote está haciendo con Jesús cuando dice: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no respondía, no decía nada, pero ante la convocación, ante invocar el nombre de Dios basado en la ley,
de que el que supiera algo tenía que decirlo. Si sabías, si no decías, eras culpable de pecado. Jesús nunca pecó, de manera que no decía nada, pero ante el conjuro o la imprecación, Jesús tuvo que obedecer, ¿verdad? Por eso fue que le dijo que él era el Hijo del Hombre. Una forma indirecta de reconocerse a sí mismo como Dios, por la profecía de Daniel, que ahorita no la vamos a examinar, ¿verdad? No corresponde al caso. Pero bueno, ese es el caso número 1. Pecado de omisión, porque fuiste convocado a decir la verdad y decidiste no hacerlo. Caso número 2, Levítico capítulo 5, versículo 2. Dice, si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. ¿De qué se trata este pecado de omisión? Tocar algo impuro y no cumplir con el ritual de pureza, la manera en que te volvías a ser puro. Cuando dice, si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, el comentario Licos dice, es decir, si él por descuido se olvidó por completo de que había contraído esa contaminación, como lo parafrasea correctamente la versión Vulgata, cuando dice, y se olvida de su inmundicia. O sea, dicen, se supone que todos los israelitas saben cuáles son los animales puros y cuáles son los impuros. De manera que no podría tocar un animal impuro sin darse cuenta, porque sabe que es impuro y se tiene que mantener alejado de ellos. El comentario Licos dice, ese sería el caso entonces, que alguien tocó un animal impuro, sabe que no debía de hacerlo, y en lugar de cumplir con el ritual de pureza, se le olvidó por completo. En lugar de limpiarse o purificarse, no lo hizo porque se le olvidó. Ese es el caso que considera el comentario Hélicos. Ahora el comentario Benson dice así, si lo hizo sin darse cuenta, sin embargo, eso no lo excusaría porque debería haber sido más prudente para evitar todas las cosas inmundas. O sea, pudiera ser el caso que no sabía que era animal impuro, pero como es su responsabilidad conocer la ley, entonces es culpable aunque no sabía que era animal impuro. Y el pecado ahí es no saber, no saber que es un animal impuro. En cualquiera de los dos casos, sabía que era impuro y lo tocó y no cumplió con el ritual, o no sabía que era impuro, lo tocó y como quiera no cumplió con el ritual, en ambos casos es culpable porque es su responsabilidad mantenerse lejos de los animales impuros. ¿Qué se tenía que hacer para limpiarse? Más adelante en el capítulo 11 lo vamos a ver, pero tocar un cadáver implicaba que quedabas impuro hasta la noche o hasta el atardecer y luego tenías que lavar tu ropa y ya eras otra vez limpio. Cuando dice se vuelve impuro él mismo y es culpable, aquí hay que entender de qué se trata esto de la pureza o la impureza. Porque diríamos, oye, toqué el cadáver de un animal impuro y ahora yo soy impuro. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es que me hace impuro a mí? ¿En qué sentido soy impuro? ¿Y cómo es que obtengo mi pureza si me baño y lavo mis ropas? ¿A qué se refiere esta impureza? Y esto genera mucho conflicto cuando vamos a ver más adelante por ahí del capítulo 14 o 15, dice que la mujer en su periodo de menstruación es impura y nadie debe acercarse a esa mujer y todo lo que esa mujer toque con su cuerpo siendo impura queda impuro. Y muy comúnmente surge la queja, ¿verdad? Machismo, opresión. La menstruación es un proceso natural. ¿Cómo va a ser impura una mujer por los procesos naturales de su cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo Dios la va a declarar impura si Él diseñó ese mecanismo? ¿Verdad? Bueno, ser una persona impura en el sentido ritual no tiene nada que ver con la moral ni con el valor que tienes como ser humano, porque ya habíamos estudiado que el asesinato es pecado porque toda vida es igualmente valiosa porque es a imagen de Dios. Así que sería muy extraño decir que si todos los seres humanos valemos lo mismo porque tenemos la imagen de Dios, ¿cómo es que una mujer de repente es impura y como que vale menos? ¿Cómo le puede restar su valor la menstruación? Pero pues es que es un malentendido, porque cuando hablamos de la pureza o impureza ritual debemos entenderlo así. Impureza ritual es que no eres apto para presentarte ante Dios. Pureza ritual, eres apto para presentarte ante Dios. ¿Cómo que presentarme ante Dios?
Dios mora entre ellos. ¿Me explico? Tienen que ser hombres perfectos para poder estar en el mismo lugar en el que Dios está, si no la ira de Dios los va a acabar. Entonces Dios considera o pone restricciones sobre cómo deben de ellos de cuidarse para que su ira no venga sobre ellos. ¿Cuál es la manera de presentarse ante Dios? Ser aptos para poder estar en el pueblo de Dios. Y dice, estos animales y estas cosas, y vamos a ver más cosas, no las debes de hacer, no las debes de tocar, no te debes acercar a ellas, porque ya no eres apto para presentarte ante Dios. Y de ahí viene el calificativo puro o impuro, pero no tiene nada que ver con el valor de la persona, sino con su situación ante la presencia de un Dios justo, santo y perfecto. Así que cuando dice se vuelve impuro él mismo, está diciendo ya no es apto para estar ante Dios. El problema es que es el pueblo de Dios y Dios mora entre ellos. Tendrían que matarlo o expulsarlo del pueblo. Por eso tiene que asegurarse de que si fue impuro por contacto de impurezas, tiene que cumplir el ritual. Todos deben de ser aptos para presentarse ante Dios todo el tiempo, porque moran con Dios. Caso número 3, tocar impureza humana sin darse cuenta. El caso 2 era animales impuros. Aquí habla de impurezas humanas. Levítico capítulo 5, versículo 3. Dice, si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Las impurezas humanas, las vamos a estudiar hasta el capítulo 12 al 15. A grandes rasgos, estar en contacto con ciertos fluidos corporales o con la lepra. Había toda una serie de cosas que tenías que hacer para limpiarte, y ahí vemos que hay otro sentido en la pureza, que tiene que ver quizás en la pandemia lo vamos a comprender mejor, con la sanitización, ¿verdad? Es como si Dios dijera, cada que entras en contacto con esta cosa tienes que ponerte gel en las manos. Era el equivalente. Cada que había síntomas de lepra, algo que parecía lepra, llagas que parecían lepra, zonas en la piel enrojecidas, tenían que aislarlo por completo y nadie debía tener contacto y debía lavarse todo lo que esa persona tocó. Y en pandemia creo que lo debemos comprender a la perfección. Y fíjate lo adelantado que estaban esas leyes al conocimiento de aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué fue? Hace 2 siglos a lo mucho se descubrió que eran los microbios, ¿verdad? Las bacterias. Nadie sabía que eso existía. Los médicos eran causantes de un enorme porcentaje de muertes cuando las mujeres daban a luz o cuando operaban a las personas, porque ellos acostumbraban a operar a un paciente sin importar la enfermedad que tenía, y sin lavarse las manos entraban en contacto con otro paciente y lo operaban. Y entonces cada persona que tocaban pues la contaminaba, ¿verdad? Con bacterias, con virus. Y luego ellos, porque no sabían que eso existía, entraban en contacto con las entrañas de otro, el cuerpo, le examinaban la boca y le pasaban todo, ¿verdad? El médico, se me olvidó el nombre de este médico, el médico que descubrió esto, les quiso enseñar a todos que el problema eran estos diminutos seres invisibles al ojo humano y nadie le creyó, lo juzgaron loco. Y para probarlo, él mismo se contagió y murió. Y después salió a la luz que tenía verdad, era cierto. Esos seres diminutos, invisibles al ojo humano, realmente existían. Y hoy los conocemos de sobra, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero fíjate, en ese entonces lo que tenían que hacer escapaba de su comprensión por completo. Pero era la manera en que se mantenían alejados de todo ese tipo de contaminación. Pero bueno, lo estudiaremos por ahí del capítulo 12 al 15. Cuando dice alguien sin darse cuenta, toca alguna impureza humana y luego dice, pero al darse cuenta será culpable, no hizo lo que corresponde, es un pecado de omisión porque no se purificó. Y el momento en el que se dé cuenta, entonces tiene que ir a ofrecerle sacrificio. Pero fíjate cómo queda en la convicción de la persona. No es que alguien lo acuse de lo que hizo. Es un pecado de omisión y el que omitió el bien que debió haber hecho, cuando caiga en cuenta que se equivocó, él va a tener que presentar su ofrenda. No hay una acusación de por medio. En el caso de que se niegue a decir la verdad, ahí es diferente, ¿verdad? Porque ahí está consciente del problema y decide no hacerlo. Pero en estos por descuido, se espera hasta que la persona se dé cuenta, se acuerde y entonces tiene que proceder con el sacrificio. Caso número 4.
olvidar un juramento dicho a la ligera. Vamos a leer Levítico capítulo 5, versículo 4. Dice, si alguien hace uno de estos juramentos que se acostumbran a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado, pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Y aquí no queda, la simple lectura a mí no me dejaba muy claro en qué consiste este problema. ¿Cómo es un pecado de omisión? Porque dice, si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbran a hacer a la ligera, sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. ¿Cómo juro sin saber? ¿Y cómo si lo juré ya pequé? No se especifica que sea un juramento en nombre de Dios, aunque se supone que solo esos eran permitidos. El tercer mandamiento es no usarás el nombre de Dios en vano. Y se supone que tiene que ver con los juramentos, pero aquí no se especifica qué clase de juramento. La simple lectura parece indicar que el hecho de que hayas jurado a la ligera ya era constituido como un pecado. Y cuando te des cuenta de que juraste a la ligera, entonces tenías que llevar el sacrificio, pero no sé, no me quedaba muy entendible cuál es este pecado. Vamos a lo que dice el comentario Benson. Dice, el significado es, cualquiera que en una pasión o de otra manera haga un juramento para hacer daño a una persona o para hacerle un bien y después, olvidando su juramento, falla en la ejecución, tan pronto como se acuerde de sí mismo, hará expiación por su ofensa. Y me parece que lo deja más claro. No es el hecho de jurar, sino que juraste y se te olvidó. Y no hiciste lo que dijiste que no hiciste lo que juraste que ibas a hacer. Entonces pecas por omisión. Ahí se explica claramente cuál es la omisión. No cumpliste con el juramento que hiciste porque se te olvidó, porque fue un juramento a la ligera. Dice también el comentario Benson, la persona que pronunció ese juramento de esta manera precipitadamente estaba involucrada en la culpa y necesitaba que se expiara su pecado. Y por similar motivo era castigado si con juramento prometía hacer cualquier cosa que no estuviera en su poder. Si estás bien enojado y juras algo y resulta que ni siquiera eres capaz de hacerlo, eres culpable de omisión porque no cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer, para bien o para mal. Dice también, hacer un juramento de manera precipitada y sin consejo, sin tener en cuenta ni la ley de Dios ni su propio poder o derecho, era constituido pecado, tal como lo hizo David. Resulta que David cometió este pecado, pero cuando tú lees ese pasaje, a lo mejor ni cuenta te darías y pensarías más bien que es solamente un descuido. Pero David, por lo que hizo, tuvo que, aunque no lo dice Samuel, tuvo que haber llevado el sacrificio correspondiente cuando se dio cuenta. Así que creo yo que los mexicanos somos muy dados a ese tipo de cosas, no jurar, pero decir que vamos a hacer las cosas y se nos olvida lo que dijimos. Oye, tú dijiste que íbamos, sí, después lo vemos, pero alguien que esté aprendiendo español o viene de otra nación, otro país, y escucha, después lo vemos, se queda esperando a que le digas cuándo lo vas a ver, ¿verdad? Ok, después lo checamos, sí lo checamos, y está esperando a que le digas cuándo lo vas a checar. Pero acá en mexicano, ¿qué significa después lo checamos? Nunca. O un periodo de tiempo indefinido que tiende al infinito. Nunca. Oye, ¿cómo ves si después nos vemos? Nos juntamos para echar una platicada. Órale. ¿Qué significa en mexicano? Ni me voy a acordar de ti en toda la vida hasta que te vuelva a ver, ¿verdad? Pero alguien que no es mexicano va a estar pensando, oye, pues, ¿cuándo va? Estoy esperando que me hable para platicar, porque él dijo que después platicábamos. Son cosas que dices a la ligera y que te llevan a no cumplir lo que estás diciendo. No es un juramento per se, pero estás pecando de omisión, ¿verdad? No estás cumpliendo con lo que dijiste. La Escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cuando caemos en ese tipo de cosas, todos los mexicanos y muchos otros somos culpables de este tipo de falta. Y no tenemos que llevar un sacrificio, ¿verdad? Nosotros, porque nuestra deuda ya fue pagada en su totalidad. Pero podemos ver por el carácter de Dios que eso no le agrada a Dios y lo considera una falta. ¿Cuántas veces hemos acudido a Dios pidiendo perdón por ese tipo de cosas? Nunca, ¿verdad? Nos acostumbramos a eso. Así que quiero que analicemos el caso de David para ver cómo es que esta falta
es de omisión y cómo es que a Dios le desagrada que no cumplas lo que dijiste. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 4 al 13. Quiero leer el contexto para poder entender cómo está la falta. 1 de Samuel 25, 4 al 13. Dice, estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas, como has de saber. Cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Bueno, nos narra aquí la historia que van a esquilar las ovejas. Nabal va a esquilar sus ovejas. Normalmente había una enorme celebración cuando se esquilaban las ovejas. Y se hacía un gran banquete y la gente se ponía feliz con el vino, o sea, se embriagaban. David y sus hombres habían estado merodeando por esos lugares y los protegían de todos los ladrones que acostumbraban robar a la gente de ahí. David y sus hombres protegieron a toda esa región y nunca le quitaron nada a la gente de esa región. Entonces David dice, dado que van a tener un enorme banquete y una enorme fiesta, donde todos los trabajadores son invitados a participar, David pide que le compartan algo para que ellos también puedan celebrar, dado que han estado trabajando para ellos, ¿verdad? Y los han estado cuidando. Ahora, 1 de Samuel 25, 14 al 17. Después de que Nabal les dice, ¿quién sabe que sean David y no les voy a dar nada? Sí sabe quién es David, ¿verdad? Pero no quiere ayudarlos. 1 de Samuel 25, 14 al 17. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Así que David y sus hombres, 400 hombres, vienen armados y pretende David hacer justicia ante lo que él considera una injusticia, porque han protegido a Nabal y sus tierras y Nabal no les quiere dar nada. Le dice a Abigail, que es una mujer con buen juicio, dado que no se puede hablar con Nabal por su carácter, acuden a la esposa, y luego dice 1 de Samuel 25, 18 al 22. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Versículo 22. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Ahí está el juramento de David. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Está involucrando a Dios, es una promesa, un juramento, Dios involucrado. Dios va a hacer justicia si él no cumple, ¿verdad? Así que, por sus propias palabras, está obligado a matar a Nabal y a sus hombres.
Si no, Dios lo va a castigar a David sin piedad. Primero de Samuel 25, 23 al 31. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esa servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Bueno, Abigail es muy elocuente, sabe cómo hablar, no nada más es hablar, tremendo regalote que les llevó, ¿verdad? Bastante comida. Y le dice, en el versículo 31, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo. No tenía por qué vengarse por sí mismo, tenía que esperar en Dios. Ni de haber derramado sangre inocente. ¿Por qué? Porque el necio fue Nabal. Los demás, los esquiladores y todos los demás no tenían culpa alguna. Así que lo que David se propuso hacer era pecado, pero juró que si no lo hacía, que Dios lo castigara sin piedad. Primero de Samuel 25, 32 al 35. David le dijo entonces a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a casa, añadió: Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. ¿Final feliz? Pues para Nabal y los suyos sí, ¿verdad? Pero pecó. ¿Por qué? Porque juró y no cumplió. Pero si hubiera cumplido lo que juró, hubiera sido peor. Así que Abigail, digamos, como dice David, es usada por Dios para evitar que David acabe con sangre o mate a personas inocentes, pero no quedó David sin pecado, aunque Samuel no lo dice, porque juró a la ligera y no cumplió. Por consecuencia está cometiendo un pecado de omisión. Y lo que debió haber hecho David, que seguramente lo hizo, ¿verdad?, pero no está registrado, que tuvo que llevar el sacrificio correspondiente por ese tipo de faltas. Pero fíjate, desde la perspectiva de David, él está haciendo lo correcto, está haciendo justicia, pero no tiene el contexto de lo que sucedió. No sabe que es Nabal el que está generando el daño y la justicia debió ser solo para Nabal. No tenía por qué tratar de matar a todos los demás. David, el hombre conforme al corazón de Dios, hace un juramento precipitado, no lo cumple y como quiera peca. Si lo cumple hubiera pecado peor. ¿Cuál fue el problema de David? No esperarse a analizar, como Jesús le pide a todos en el Nuevo Testamento: juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Aquel que viene como conclusión de un análisis y un examen detallado de las circunstancias, de las causas, de escuchar testimonios y entonces llegar a una conclusión. Ese es un juicio justo, donde se oyen todas las partes, donde se analiza objetivamente lo que sucedió. Un juicio apresurado, involucrando a Dios en este juramento, te hace pecador. Ahora, ahí está el llamado a nosotros, que hablamos a la ligera.
Decimos que vamos a hacer cosas sin pensarlas. Nos comprometemos de palabra, aunque realmente ni siquiera tenemos la intención de realizarlo. Y eso no es correcto para los hijos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque para nosotros es muy común hablar de esa manera. Es muy común decir, pues lo revisamos, después lo checamos, te llamo después. Mentiras del diablo, pura mentira, ¿verdad? Pero se oye bien, ¿no? Te hace quedar bien. Y eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Mira, no sé si tú te has dado cuenta, y no sé si nada más aquí en México o en Latinoamérica, pero son muy dados a decir cosas que no sienten, cosas que ni siquiera piensan para quedar bien. Por ejemplo, pon atención a lo que todo mundo dice cuando le dan el pésame a alguien cuyo familiar falleció. ¿Qué se dice? Lo sentimos mucho. Lamentamos tu pérdida. Deseamos que podamos, ¿cómo es? No, estamos para ayudarte en lo que sea. ¿Es verdad? Cuando dice lo sentimos mucho, ¿realmente lo sienten? ¿O es algo que se dice por educación? A mí una vez me tocó que alguien me dijo, oye, en lo que quieras, lo que necesites. Ok, luego necesité algo y dijo, no puedo. ¿Por qué me dices? Entonces empecé a entender, son cosas que la gente dice, pero realmente no las quiere decir. Pero las dice porque si no las dice, se ve mal. Y es pecado, ¿verdad? Qué gusto verte. Mentira, lo odias, te cae gordo. Pero le dices, qué gusto verte. Mentira, del diablo. No es cierto. No estás diciendo la verdad. Por eso los niños decimos que son crueles, ¿verdad? Porque el niño no está pensando en cómo se va a ver cuando te diga. Él te dice lo que piensa. Oye, ¿por qué estás tan gordo? ¿Cómo se dice eso de forma amable? Qué repuestito estás. ¿Verdad? Pero no estás pensando que está repuestito. Está gordo, es lo que estás pensando. Pero lo dices amablemente. Pero al decirlo amablemente estás diciendo una mentira, porque no es lo que tú estás pensando. Muchas felicidades. Mentira. Tengo muchas ganas de verte. No es cierto. Tenemos mucho que pensar. No podemos como cristianos simplemente estar diciendo las cosas porque así se dice. Tenemos que ser congruentes y ahí está complicado porque yo soy, no siento felicidad de verte, pero ¿qué le digo entonces? ¿Qué sorpresa verte? Pues sí, me sorprendió. Eso no significa que me dé felicidad. No siento ni la más pequeña felicidad al verte. Pero sí fue una sorpresa. Tampoco le voy a decir, no, ni siquiera me dan ganas de verte. Pero tienes que buscar la manera en la que no mientas, en la que no te pones en una situación donde estás pecando por omisión, porque no estás haciendo lo que dices, no estás cumpliendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y aunque no involucres a Dios en tus palabras, eres cristiano, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con estas reglas de sana convivencia, donde la regla es mentir para verte bien. No se puede. Aunque sea lo justo, tienes que pensar como David. Para él era justo que Nabal les ayudara, pero se precipita. No piensa bien las cosas y peca. ¿Cómo andamos en ese sentido? ¿Cuántas cosas dices por decir? Comprometiéndote sin querer comprometerte, diciendo que vas a hacer y nunca las vas a hacer. No es correcto, así que tenemos que ser sabios para decir la verdad sin ofender, pero no decir mentiras que resultan en hipocresía. Regresemos al Levítico capítulo 5, versículos 5 al 6. ¿Cuál es el sacrificio que debía presentarse en estos 4 casos?
Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. O sea, como es pecado por omisión, cuando tú te des cuenta de que pecaste, en ese momento tú tenías que públicamente manifestar que habías pecado por omisión, porque tenías que ir al templo y ofrecer ese tipo de sacrificio. Algunos comentaristas dicen, siempre se ofrecían esos sacrificios. Siempre que la gente llevaba sacrificios por otra cosa, siempre llevaba el de omisión, porque seguramente se equivocaron en algo que no, dejaron de hacer algo bueno que debieron haber hecho. En estos 4 solo el primero es consciente, ¿verdad? Cuando te niegas a decir la verdad. En los otros, aunque fuiste consciente, se te olvidó por completo y terminaste pecando. Pero aquí el sentido es, ¿qué es lo que está comunicando Dios con este tipo de sacrificios? No solo estás pecando por el mal que haces, también pecas por el bien que no haces. Y eso debe abrirnos los ojos a todos cuando pensamos que tenemos nuestra vida en control y luego hay algunas personas que dicen que ellos no pecan o que casi no pecan. Dices, ¿en serio? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que casi no pecas? Como hace tiempo, ¿verdad? Un señor dijo que podía pasar hasta 3 meses sin pecar, que era su récord. ¿Cómo? O sea, que hiciste todo lo bueno que debiste haber hecho sin dejar una sola cosa buena por hacer. Si no puedes dejar de hacer lo malo, seguramente vas a poder dejar de hacer, vas a poder vivir sin hacer todo lo bueno que debiste haber hecho. No se puede, es pecado. Es imposible para nosotros dejar de pecar cuando considera los pecados de omisión. Si en los pecados de acción sabemos que es pecado y terminamos haciéndolo, los pecados de omisión implican una mayor responsabilidad, porque no nada más debes de saber lo que no debes hacer, sino también tienes que entender todo lo que debes hacer. De manera que es imposible para nosotros dejar de pecar. ¿Qué es lo que dice Dios entonces? El hecho de que no te hayas dado cuenta o que se te olvide, no te hace inocente. Dios no pasa por alto los pecados que se te olvidaron o que no sabías. Sigues siendo pecador por lo que hiciste. Y este es un llamado a que pongas atención en todas las cosas que haces y que no haces, para que puedas estar en paz con Dios. Al momento en que te des cuenta que hubo algo bueno que debiste hacer y no lo hiciste, tienes que ponerte a cuentas con Dios. Y te iba a costar dinero. Aunque es dentro de las ovejas, la hembra era la más barata, y en las cabras la hembra era la más barata, pero no eran los sacrificios más baratos como quiera ver. Después, a continuación del capítulo 5, es la ofrenda que podían llevar los más pobres. Pero eso te costaba dinero. Te costaba todo el tiempo de ir y ofrecerlo, ¿verdad? Ir y reconocer ante todos, aquí estoy, pecado de omisión, ¿verdad? Me costó un dinero, aquí está para estar en paz con Dios. O sea, a la próxima pon atención porque te va a costar. Es un mecanismo que te tiene que llevar por medio de la pérdida, ¿verdad? De la pérdida de tiempo o de dinero o del animalito, te tiene que hacer pensar, no puedo seguir viviendo así nada más, porque cada que me doy cuenta tengo que ir a llevar una ofrenda, voy a terminar pobre completamente. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Nosotros no tenemos que ir a pagar algo, porque Cristo ya pagó, pero el carácter de Dios es el mismo. Y tenemos que pensar muy bien lo que decimos, reflexionar en lo que nos comprometemos, asegurarnos de no adelantarnos a juzgar, a no ser prejuiciosos, sino a esperar, a tener evidencia. Oye, pero es que esto está mal. Parece que está mal, pero no tengo toda la información. Hay que esperar a que salga más información, hasta hablar con esa persona, hasta poder tener testigos, para ahora sí decir quién es culpable y quién no. Si te adelantas, si quieres hacer justicia, terminas haciendo algo equivocado. No cumples lo que te proponías cuando te das cuenta que estabas mal y terminas siendo alguien
que no es congruente en sus palabras. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Por consecuencia, tenemos que pensar muy bien lo que decimos, muy bien los compromisos que hacemos. De esta manera, agradamos a Dios y glorificamos a Dios. Imagínate qué sería para alguien de nosotros, en su trabajo, en su negocio, que digan, lo que él dice, siempre lo hace, siempre. Imagínate un proveedor que siempre cumple, siempre. Lo vas a estar contratando una y otra vez, y es más, aunque sea más caro. Dicen, sí, pero sí cumple. Otros son bien baratos y no me entregan, y luego tengo que andar atrás de ellos. Oye, entrégame. Es que se me complicó. No, la otra semana. Y lo barato sale caro. Pero cuando eres cumplido y lo que dices lo cumples, trae muchos beneficios. Pero también te vas a meter en problemas cuando la verdad es difícil de decir y no puedes simplemente ser hipócrita y decir lo que la gente dice. Así que cuidado con eso. La gente se dice muchas cosas que no sienten, que ni siquiera ellos mismos se la creen. Y te las dicen por quedar bien. Nunca le digas a nadie lo que se te ofrezca, porque cuando se le ofrezca y no tengas, ¿a qué me andas diciendo entonces? ¿Verdad? Qué feo es eso. Que alguien se siente confiado en que lo vas a ayudar porque le dijiste que lo que sea, y luego resulta que te pide ayuda y le dices que no. Qué vergüenza. De ambas partes, qué vergüenza el que dice, ay, ¿para qué le decía, verdad? Qué situación tan incómoda, y qué vergüenza el que le dijo lo que sea. Tenemos mucho que pensar, mucho que examinar y poner mucho cuidado en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque hay que glorificar a Dios, ¿verdad? Hay que agradarlo en todo. Así que hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, no vayas a decir, hambre, todos lo dicen. Hay un refrán que no es bíblico, pero es cierto. Mal de muchos, consuelo de tontos. No porque todos lo hagan significa que entonces tú lo puedes hacer. Hay que poner atención en lo que hacemos y pedirle perdón a Dios por tantas cosas que hemos dicho que no hemos hecho. Tantos compromisos a la ligera, tantos juicios anticipados, incorrectos. ¿Cuál es la etiqueta que tenemos ante las demás personas cuando quieren ver a un hijo de Dios que dice y hace cosas, o dice y se compromete y no cumple? No nada más te daña a ti mismo y tu imagen, sino que incluso ensucia el evangelio. Porque la gente de alguna manera concluyó que si eres cristiano no te equivocas. Y que si tú te equivocas, de seguro todos los cristianos son iguales. Está mal, es una falacia. Pero afecta de todas maneras. Hay que hacer lo que dice aquí. En cuanto te das cuenta que te equivocaste, ve y arréglalo. No hay nada que llevarle a Dios, pero sí podemos enmendar la situación. El momento en que dijiste algo y te das cuenta que lo dijiste a la ligera, hay que decirle, oye, perdóname, lo que te dije no es así, déjame corregirlo, si es posible todavía, para que podamos tener la conciencia limpia. Quizás no nos va a ir tan bien como aquellos que simplemente hablan para quedar bien, pero al menos no vamos a tener la conciencia acusándonos de las cosas que hemos hecho mal. Y eso es mejor. Es mejor dormir con la conciencia tranquila que rodeado de beneficios sabiendo que no estás sirviendo como corresponde. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por todos los pecados de omisión que hemos cometido, Señor. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Tantas cosas, Señor, que hemos hecho mal y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tantas veces que con nuestras propias bocas, Señor, pusimos trampa a nuestros pies. Con nuestros propios labios, Señor, ensuciamos tu nombre y tu evangelio cuando no cumplimos lo que dijimos a la ligera. Enséñanos a no ser como el necio, según Proverbios, que simplemente habla. Y dice la Escritura que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio.
Enséñanos a no hablar hasta estar conscientes de lo que vamos a decir. No cometer el error de David, que impulsado por la ira, nos comprometamos o digamos que vamos a hacer tal o cual y que simplemente sea un juicio apresurado, que no vamos a poder cumplir o que ni siquiera está en nuestro poder hacerlo. Hay tantos errores que podemos cometer, tantas las posibilidades de hacer algo mal, que es imposible para nosotros caminar en un sendero recto, como dice tu palabra, delante de ti. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos haga conscientes de los compromisos que hacemos a la ligera, de las palabras que decimos sin pensar, sin meditar, porque ofendemos y lastimamos cuando hablamos sin pensar. Que tu Espíritu Santo nos haga comprender cada vez más cómo asegurarnos de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que pueda haber congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Son tantas cosas que cuidar, Señor, que escapan de nuestra capacidad mental. Pero nada escapa de ti, Señor. Tu Espíritu Santo, dice tu palabra, nos guía todo lo bueno. Nos recuerda lo que tú has dicho. Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre. No nos entregues a nuestros propios deseos. No nos dejes seguir la corriente de este mundo porque es cómodo, porque nos hace quedar bien. Más bien danos la sabiduría para hablar con la verdad, pero al mismo tiempo de forma amena y de buen gusto. Que la verdad no sea una excusa para ofender o para ser ásperos o groseros, sino que podamos tener, Señor, sabiduría de ti para hablar con propiedad, a pesar de decir la verdad, para no simular emociones que no tenemos, sentimientos que no sentimos. Enséñanos a decirlo de la manera correcta, la verdad, de manera que pueda haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Gracias a Jesucristo por lavarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, por anular nuestra deuda, Señor. Sin embargo, queremos acudir a ti para lavar nuestras vestiduras, porque pecamos constantemente, Señor. No queremos ocultar nuestro pecado, sino confesarlo, para que nos restaures, para que nos hagas crecer, para que podamos avanzar, Señor, y ser cada vez más conforme al varón perfecto, a tu Hijo Jesucristo, como has prometido, que lo seremos hasta el día de tu regreso. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu perdón, y gracias porque si pedimos conforme a tu voluntad, nos será hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver cómo nos va con las preguntas en esta ocasión. La semana pasada hubo muchas preguntas, ¿verdad? Que no es normal en miércoles. Pero bueno, 15 minutos para responder. Está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp si no estás. Si estás en línea, escribe en los comentarios de Facebook, de YouTube, y lo van a canalizar a este grupo. Empiezo a leer. Primer pregunta, Blanca Solórzano. Buenas noches, pastor. ¿Por qué Dios considera algo impuro a personas que también tenían problemas físicos o como el flujo de sangre? ¿Se les consideraba como basura y despreciables? ¿Acaso Dios hacía excepción de personas? O no sé en qué momento hiciste esta pregunta, pero ya expliqué en qué consiste la pureza o la impureza ritual. Impureza es no estar apto para presentarse ante Dios. Pureza es apto para presentarte ante Dios. Son los estándares o los requerimientos que Dios pone para poder acercarte a Él, de manera que su ira no te consuma. Él no gana ni pierde nada, ni le beneficia ni le perjudica, porque Él es perfecto, no le hace falta nada. Los que se benefician son ellos. Los israelitas, en este sentido, al entender la responsabilidad que es estar ante un Dios santo y perfecto. Entonces, no se trata del valor de la persona, calificarlo como impuro o impuro, sino con la condición para presentarte ante Dios. Siguiente, también Blanca Solórzano. Pastor, ¿por qué Dios le prohibió a que no tuvieran relaciones sexuales al pueblo de Israel antes de presentarse delante de Él en el monte? ¿Qué tiene que ver el no tener relaciones sexuales? ¿Era impuro para Dios hacerlo? ¿Para Dios hacerlo porque iban a estar delante de Él?
no hay nada impuro en el acto sexual lícito, o sea, el único marco lícito para el acto sexual es el matrimonio, hombre-mujer, que es la institución bíblica del matrimonio, y no es que haya algo de impureza en ese sentido. Vamos a ver más adelante que estaba prohibido durante la menstruación y, bueno, no me voy a adelantar, pero adelantaremos en qué consistía ese mandamiento. Pero en el caso que tú mencionas, cuando se tenían que presentar ante Dios, no se trata de la pureza, sino de que el pueblo entienda de qué se trata. No es algo común y corriente. Van a presentarse ante el Rey del universo, el Creador de todo. Tiene que haber una santificación, un proceso de apartarse de lo que cotidianamente hacen para poder acercarse a Dios, que esa era la intención, aunque nadie quiso hacerlo, ¿verdad? Porque les dio miedo. Entonces, no pienses en los requisitos bíblicos que Dios pone en aquel contexto para que se acerquen a Él como un desprecio o menosprecio de Dios hacia la gente. Se les está transmitiendo cómo es Dios, cuál es su santidad y cómo es que ellos son totalmente incapaces o inadecuados para poder estar ante un Dios justo y perfecto. Y cuando les pone esta serie de requisitos o reglas es para que ellos puedan entender en términos humanos la grandeza y la perfección de Dios y la triste y miserable condición del ser humano. Ese es el sentido de los lineamientos que Dios pone para presentarse ante Él. Siguiente, dice Brian Zúñiga, buenas noches pastor, sería como Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno, ¿correcto? Ese es el mandato. Cristi dice, pastor, ¿es pecado decirle a alguien, aquí tienes tu casa? No es pecado si lo aplicas tal cual, ¿verdad? Es pecado si le dices, y no es cierto, le dices, siéntete como en tu casa. Ah, bueno, se quita los tenis, se los sube en la mesa. Oye, ¿qué te pasa? Oye, pues yo estoy en mi casa, ¿no? Y así le hago en mi casa. No, es que es un decir, siéntete como en tu casa, es educación. Sí, se entiende, ¿verdad? Pero hay cada bárbaro que va a decir, ah, bueno, vaya, abre el refri y agarra la comida, porque tú le dijiste. Si te ofendes, entonces el error es tuyo, ¿verdad? Porque tus palabras literalmente eso comunican. Por eso no digas las cosas por decir o porque así se dicen. Piensa lo que vas a decir. Mejor dile, ponte cómodo, ¿verdad? Bienvenido a tu humilde casa en el sentido de que es mía, pero ahí está tu servicio, ¿verdad? No sé cómo decirlo, está complicado porque no sabemos hablar de otra manera. Pero tenemos que asegurarnos de que lo que decimos sea real, comunique algo que vamos a sostener, no algo con lo cual nos vamos a retractar, ¿verdad? Ahí. Siguiente. Nancy D. Pastor, ¿y cómo nos damos cuenta que hacemos una promesa precipitada? Prometí al Espíritu Santo orden en mi negocio para obligarme a mí misma a cumplir. ¿Cómo puedo cumplir la promesa de orden ahora? Porque de verdad hago demasiadas cosas y no me dan los tiempos. Bueno, de eso se trata lo que vimos. Cuando Dios dice que te das cuenta de lo que hiciste y que no hiciste el bien que debiste haber hecho, tenías que arrepentirte. Todo ese proceso de conseguir el animal, ir a ofrendarlo y todo eso tiene que ver con una muestra de arrepentimiento. Hoy no tienes que hacer eso, pero tienes que ponerte a cuentas con Dios y decirle, perdóname, porque hablé neciamente, ¿verdad? No pensé lo que iba a decir, pequé. Y nosotros, como dice la Escritura, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, ¿verdad? Misericordia. Sabemos que Dios, dice la Escritura, es fiel y justo para perdonarnos. El punto es que reconozcas tu pecado, que hablaste a la ligera y que le pidas perdón a Dios. Siguiente, Edson Medina. Pastor, hay cosas que acusan nuestra conciencia, aunque no sean pecados en sí mismas. Por ejemplo, ayer no me cobraron una salsa en Little Caesars, a pesar de que les dije que no me la estaban cobrando. Honestamente acusó mi conciencia el no haber insistido más. Bueno, aquí hay que analizar si realmente tiene razón, porque es como las personas que dicen, ya le pedí perdón a Dios, pero no me siento perdonado. Bueno, es que Dios te perdonó y no tiene nada que ver con lo que tú sientas, ¿verdad? Porque el perdón de Dios ha sido concedido por los méritos de Cristo, no por tus sentimientos ni por tus méritos. Cuando tú le pides perdón a Dios, ¿cómo sabes que fuiste perdonado? Porque tienes fe, confías en Dios, no por lo que sientes. Entonces,
Si tú le dices, cóbrame, y dice, no, no te voy a cobrar, así te la queda, y tú te sientes mal por eso, el problema eres tú, ¿verdad? Porque no hubo una falta cometida. A menos que el que te dijo, quédatela, también está robando. Entonces ya son cómplices. Si le dices, oye, me voy a llevar la pizza, no, así llévatela. Oye, ¿cómo? No, hombre, no la voy a meter al sistema. Ah, gracias. No, eso no es una bendición, esa es complicidad en robo, ¿verdad? Porque si no la registran en el sistema, es una pérdida, es merma. Ahí está la materia prima, el uso del horno, instalaciones, personal, y no la registran, eso es un robo. Pero no sé cómo apliquen las salsas, no creo que tengan que reportar cada salsa, porque cuando vas y pides la pizza, el chavo te da 2 sobrecitos o 3 y le dices, dame más, y a veces te da el bonchecito, ¿verdad? Como que no hay una limitante. Así que yo descansaría, si la salsa, él te dijo que no hay problema entonces. Tú tienes que enseñarte a ti mismo que no tienes por qué estar así. Siguiente, Blanca Solórzano. ¿Qué hay con las personas que dicen mañana te llamo y no te llama? El sábado salimos a comer y no se presenta? Esas palabras que se consideran pequeñeces, ¿pueden ser pecado de omisión? Sí, es lo que estamos diciendo. Tu sí no fue sí, ¿verdad? Y tu no fue no. Mañana te hablo y no hablaste, estás haciendo mal. No estás siendo congruente y lleva a la desconfianza. Pastor, dice Cristi, si tengo una muchacha que me ayuda en casa y toma las cosas sin permiso y me molesta porque no las pide, yo peco de egoísta por no dejarla, tomar lo que ella quiera, ya soy yo cristiana. No, mira, es tu pertenencia, ¿verdad? Y tú tienes que controlar qué cosas se pueden hacer con tus cosas. Lo que tienes que hacer aquí es aclarar la situación. ¿Qué cosas sí puede tomar con libertad? ¿Qué cosas te tiene que preguntar? Es cuestión de poner reglas claras. Y aquí quizás es una falta de comunicación, ¿verdad? Que ella se siente en confianza, tú no le has dicho que no puede hacerlo y ella no se siente culpable porque no, a su criterio no está haciendo algo indebido. En el mejor de los casos, porque también hay personas aprovechadas, ¿verdad? De todo. Lo que hay que hacer aquí es poner las cosas en claro. Esto sí queda a discreción, puedes agarrar toda la sal que tú quieras. Pero si vas a ir al refrigerador a sacar jamón y esas cosas, ahí sí, por favor, dime. ¿Por qué? Pues porque yo tengo raciones, planes para esa comida, para el día tal, y si tú vas y comes, ya no me dejas a mí programar lo que compré. Si me dices, no hay ningún problema, ¿verdad? Y yo me anticipo para poder comprar más, si es que el dinero no es problema. Pero el punto es dejar en claro, ¿verdad?, la situación para evitar esos malentendidos. Siguiente, Blanca Solórzano. Entonces, ¿cómo uno puede decirle a las personas para no ofender? ¿Es mejor no decir nada aunque esa persona insiste en que opines de él o ella? Mira, por eso, mientras orábamos, comenté lo del proverbio que dice que aún el necio cuando se queda callado pasa por sabio. A veces lo más sabio que puedes hacer es no decir nada, ¿verdad? Entonces, cuando alguien insiste en que digas algo, pero no estás seguro de que lo que vas a decir es lo correcto o lo apropiado, mejor ahórrate tu comentario. Oye, ándale, ¿no? O dame tiempo para pensar y después te digo, ¿verdad? Hay cosas muy peligrosas como cuando te digan, ¿me veo gorda en este vestido? Ese es un serio dilema para un cristiano, ¿verdad? Porque si dices, sí se ve gorda, le vas a decir que no y tu conciencia te va a acusar. Entonces, ¿cómo le dices que sí se ve gorda pero sin que se ofenda? Ahí se falta mucha sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad? O después te digo, no sé, pero no debes de mentir. De que mujeres no nos pongan en esas situaciones tan complicadas de la vida, ¿verdad? Igual también los hombres preguntamos, ¿verdad? ¿Me veo gordo? Sí, estás bien gordo. Tampoco esperaba la verdad así brutalmente, ¿verdad? También hay que tener tacto para decirlo. Siguiente, dice, el nombre es Carlos. Cuando se dice que sufrirá las consecuencias de su pecado, ¿a qué tipo de consecuencias se refiere? Bueno, depende del caso. El cómplice del ladrón, el que conocía los hechos y no quiere atestiguar, si se descubría, se le hacía pagar la misma falta que el ladrón por ser cómplice. En el caso de tocar algo impuro por descuido, bueno, tenías que hacer el proceso de pureza ritual y aparte llevar la ofrenda, ¿verdad? Era la paga que tenías que llevar. A fin de cuentas el animal moría por ti, pero tú tenías que pagar ese sacrificio.
Entonces depende del caso de los que mencionamos, será la paga. Chio, Cristo pagó por todos nuestros pecados, es decir, los pecados por omisión, los cometidos sin querer y los cometidos conscientemente. Así es, pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando naces de nuevo, eres declarado justo. Jesús pagó toda tu deuda, absolutamente toda. Aún los pecados que no sabes que vas a cometer dentro de 20 años, si Dios te da vida, todo eso fue borrado por los méritos de Cristo. Toda tu deuda fue cancelada y tú eres llamado justo gratuitamente por los méritos de la vida sin pecado de Jesús. Es otorgado a ti gratuitamente. Nuestro pecado fue puesto en Cristo y Él lo pagó en el Calvario con su muerte. Su justicia fue puesta a nuestra cuenta de manera que somos llamados justos, que es un término legal, ha sido declarado justo porque en obras todavía pecamos. Así que ya no hay pecado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? No hay forma de que alguien pueda acusarte de pecado porque Cristo ya pagó la deuda. Siguiente, dice Carlos, ¿puede un verdadero cristiano minimizar un pecado de omisión y vivir con eso? Puede, si te refieres a la capacidad, claro, todos tenemos la capacidad. Pecados de acción y de omisión los minimizamos, nos autojustificamos y lo damos por olvidado, cosa que es pecado, ¿verdad? El hecho de que para ti no sea gran cosa o decidas olvidarlo, eso no elimina el problema que tienes para con Dios, porque empiezas a tratar de engañarlo. O sea, Dios perdonó todos tus pecados, ¿verdad? Y dices, pues entonces, ¿por qué tengo que pedirle perdón a Dios si Él ya perdonó todos mis pecados? Pasados, presentes y futuros. Entonces, dicen algunos, yo ya no tendría por qué pedir perdón. Es que no pides perdón para que se te borre el pecado, porque ya fuiste declarado justo. Pides perdón porque al momento de no confesarlo estás tratando de engañar a Dios, haciendo como que nada pasó, como si tú estuvieras viviendo tranquilamente con Él, y eso es tratar de burlarse de Dios. Quebranta o destroza la relación que tú tienes con Dios. Es engañar a Dios. Es como si una pareja, ¿verdad?, de esposos, uno le es infiel y dice, no, pero ya pasó, nadie vio, no voy a decir nada. ¿Cómo? O sea, es algo muy grave. El hecho de que tú digas que no pasó nada no cambia lo que sucedió, y estás siendo un hipócrita y un mentiroso cada que estás con tu cónyuge porque no le dices la verdad de lo que sucedió. Ahora, eso traslada a tu relación con Dios. El ir a pedirle perdón a Dios es para ponernos a cuentas con Él, confesar nuestra maldad, reconocer nuestra situación y tener una relación genuina, ¿verdad? Porque quien no hace eso, quien se la pasa simplemente pecando y hace como que nada pasó, bueno, son aquellos que dirán, a los que Jesús les dirá, jamás te conocí. Nunca hubo una relación cercana con Jesús porque siempre trataste de engañarlo viviendo en pecado. Por eso es que acudimos a pedir perdón para restaurar nuestra relación con Dios, en la cual nosotros somos infieles. No se trata de que, no viniste, entonces ahí está tu pecado, ¿verdad? No, porque Cristo ya lo pagó. Pero no puedes vivir en pecado tratando de engañar a Dios, porque eso deja en evidencia entonces que no has nacido de nuevo. Se acabó el tiempo. Muy bien. Quedaron algunas preguntas pendientes, pero bueno, el día de ayer tuvimos la sesión de preguntas, así que la próxima es hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué más? ¿Hay avisos? ¿Sí? Dice, si has dejado un objeto olvidado dentro del auditorio, puedes pasar a recepción por él. Ya han estado anunciándolo, quizás hay objetos y quizás ni te has dado cuenta que se te olvida algo aquí. Piensa bien, si no lo encuentras, pregunta, capaz que aquí lo dejaste y ni te acuerdas. Pero el punto es ¿verdad? Aquí todos somos honestos en ese tipo de situaciones. Y lo que se haya quedado aquí no va a desaparecer ni alguien se lo va a llevar. Por supuesto que no podemos garantizar que todo el que entre aquí es un cristiano comprometido con la verdad, que también los cristianos pecan y se les puede hacer fácil y llevárselo, pero es algo que está claramente mal. Quien vea un objeto ahí olvidado tiene que reportarlo al área de objetos perdidos para que ellos lo guarden, lo protejan, hasta que alguien lo reclame, ¿verdad? Y demuestre que es suyo, ¿verdad? Obviamente va a determinar también del tipo de objeto, ¿verdad?
Si hoy se olvidó una laptop aquí y llega alguien, es mía, pues mira, dame algo de evidencia de que es tuya, ¿verdad? Porque qué tal si me quieres, como dicen acá en México, me quieres chamaquear y yo te la doy y luego llega el dueño y, pues yo se la di a alguien más. No, hay que ser precavidos. Pero la esencia es, aquí somos hijos de Dios, no se van a desaparecer las cosas. Ayunar y enfocada en eso, por favor, si se te olvidó algo, ten la confianza de acudir, en este caso ya a la entrada de recepción para que lo puedas reclamar y te lo puedan entregar. Y bueno, recordar lo de las ventas y es todo, ¿verdad? Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el capítulo 5 y este próximo domingo continuamos también, si Dios lo permite, con el tema de la administración y la mayordomía. Gracias y que descansen.